Vamos a comenzar en breve. Estamos llamando, ahí se conectó Mamela. Hola Mamela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Qué tal por allá? Muy bien, gusto de verte después de tanto tiempo. Igualmente, gracias. Sí. Bueno, esperemos un momento antes de ya se está empezando a conectar distintas personas. Sí, ahí está. Perfecto. Y ahí un número para empezar. De a poco se van a ir conectando más. Bueno, quiero darte la bienvenida, Mamela, en esta nueva edición de Cuarentena Austral. Este es el capítulo número 14, en el cual hemos tenido distintos invitados: Agustín Laje, José Antonio Cast. Hemos conversado ayer, hablamos con Héctor Ñaupari desde Perú. Estuvimos también conversando con el Fede Fernández en Polonia. Y hoy contigo, que en estos momentos tengo entendido que te encuentras en Ecuador, y te doy la bienvenida. Mamela es una insigne colaboradora de Pan Am Post, una defensora de la libertad, pro vida. Estuvo activamente trabajando en las campañas pro vida en Argentina también, y a lo largo de toda América Latina, en distintos artículos, conferencias, charlas, la cual me llevó a conocerla personalmente en Paraguay, compartiendo en un seminario de la libertad, Libertad Forum, que organizó el Instituto Fernando de la Mora. Y bueno, ahí vimos la contundencia también de tu presentación y la gran batalla que también se está dando en Cuba. Así que bienvenida, Mamela. Muchísimas gracias por esa introducción a quienes nos ven por dedicarnos su tiempo. Yo también soy asesora académica del Instituto Fernando de la Mora en Paraguay, así que estaba casi en casa. Y gracias por este espacio, porque realmente hoy en estos tiempos de confinamiento es cuando más se debe defender la libertad y cuando más queda en claro cómo los países más libres son los que mejor enfrentan estas epidemias, y Chile es el mejor ejemplo de la región. Claro, estamos tratando de hacer lo posible con todas las implicancias también de lo que implica el confinamiento, pero claro, lo mejor que se ha visto hasta el momento es que las medidas de confinamiento generales no necesariamente son las mejores, y lo que se ha hecho en Chile al momento es bastante destacable en el sentido de que se van viendo día a día en forma territorial, distinto a través de las provincias o comunas o regiones, viendo medidas de confinamiento o de cuarentena territorialmente focalizadas. Y eso hace que sean dinámicas todos los días y no haya una medida general simplista, como lo está haciendo Argentina, por ejemplo, que prácticamente está llevando al colapso también de su economía y aumentando la pobreza y cosas como por el estilo, ¿no? Exacto. De hecho, yo publiqué una nota que creo que erré en la falta de... Por un lado, me despierta la inquietud si mis lectores o nuestros lectores son muy escépticos a la ONU o qué, si fue la mención a la ONU en el titular, pero la ONU advierte que por día van a morir 300.000 personas del hambre gracias a la paralización económica que ha provocado el coronavirus. Justo hoy publiqué una nota sobre el impacto en la región. Hasta ahora han Mm. fallecido 15.000 personas por la epidemia. En un continente con más de 660 millones de personas, 15.000 es bastante poco. Y si Mm. consideramos que por día van a morir 300.000 a lo largo de 3 meses, es mucho más dramático. Obviamente que toda vida vale, cada vida tiene su propio valor y no es desestimable 15.000 personas. No obstante, hoy el impacto económico es mucho más grave. Y lo que decía anteriormente del tema de la libertad como indicador de prosperidad y de éxito, es no solo que los países más libres han tenido los recursos para enfrentar esta pandemia, sino que además han sido los que más transparentes han sido. Que es muy Eh, clave la transparencia. uh-huh. De hecho, en Ecuador tenemos la particularidad, no sé si han visto, tristemente, Ecuador es el país con más muertes per cápita y es el único país que publica la cifra de muertos y la cifra de fallecidos,
porque son los muertos confirmados y los fallecidos por confirmar, porque no hay suficientes pruebas. Mm, Entonces, y yo destaco muchísimo el rol de Chile, como dije anteriormente, con un colega hicimos un artículo sobre cómo los países más libres del mundo han enfrentado, y ahí cito al biomédico Esteban Zapata, y chileno, que muestra con gráficos, una imagen dice más que 1000 palabras, está la región, la cantidad de pruebas así, y Chile claro, así. O sea, es realmente visible. Y en el caso de Cuba, no hay mal que por bien no venga, la actriz y activista Carolina Cox, creo que es, chilena, claro, la chilena. que quedó varada en Cuba. Bueno, yo le agradezco porque gracias a ella mi fanpage que lancé hace un mes fue un boom porque expuse su caso y mi Twitter también, porque ella expuso algo muy obvio, en Cuba no hay jabón. Y Claro. la primera prevención que se sugiere es lavarse las manos con agua y jabón. Y en Cuba Claro. el jabón está entre los productos de lujo. Entonces, hay que hacer, abro este pequeño paréntesis para la gente que no sabe, en Cuba hay dos monedas en paralelo. Está el peso nacional y el peso convertible. El peso convertible está 1 a 1 con el dólar y es apuntado a turistas. Y es el peso nacional, el CUP, que es para el cubano. Para acceder a productos de lujo como shampoo y jabón, hay que cambiar la moneda. O sea, imagínense Mm. el nivel de miseria, que el jabón es un producto de lujo y ni siquiera hay. Chicas como Carolina Cox no lo conseguían. Entonces, y para las feministas, de paso, un pequeño paréntesis, que tanto luchan por los derechos de la mujer, en Cuba no hay toallas higiénicas desde finales de noviembre en al menos 3 de las grandes ciudades. O sea, un Mm. producto de higiene básica femenina que todas las mujeres necesitan una vez al mes, no se consigue. Entonces, yo tengo un artículo en el Pan Am Post que dice cómo puede ser potencia médica un país sin medidas de higiene mínimas, como son las toallas sanitarias, como su nombre lo indica. Lo mismo el jabón y ahora el agua. En Cuba hay 513,000 personas sin acceso a agua, de las cuales la mayoría son en La Habana, en la capital, de lo que se sabe. Y, o sea, las 513,000 son declaradas por el gobierno. Los que no han declarado no sabemos. Entonces, ¿cómo puede ser esa una potencia médica? ¿No? Y yo Mm. publiqué un artículo porque me gusta mucho la historia, donde explico el juramento hipocrático, no sé si conocen, pero todo médico jura, y eso obviamente lo vinculo a la causa pro vida, jura no matar, entre otros servicios nobles y lógicos para alguien que salva vidas, pero antiguamente juraban por los dioses griegos, y entre ellos mencionaban la palabra higiene viene de una diosa griega, y su nombre en la mitología romana, de ahí viene salud, era salus. Mm. Entonces, desde antes que haya microscopio, había esta noción de que la higiene era sinónimo de salud. Entonces, si no hay medidas básicas de higiene, no puede haber salud. Y en Cuba no hay agua ni jabón. Entonces, podemos Mm. tener un debate filosófico, ideológico, político, comparar estadísticas, cifras, pero es mucho más básico que eso. Si no puedes lavarte las manos con agua y jabón, no puedes enfrentar una pandemia de este tipo. Mm. Pamela, bueno, sabemos la importancia que ha tenido Cuba en la configuración de los socialismos en la década de los 70 en América Latina y también la relevancia que ha tenido no solo para el soporte que ha tenido Venezuela en la actualidad, siendo este uno de los ejes ideológicos y también de combate y de guerra, como colaboraron en su momento con Guerra en África, y con todas las guerrillas sucesivas en nuestro continente. Uh -huh. En ese sentido, ¿tú cómo ves el escenario cubano de su importancia para el socialismo en la actualidad? ¿De qué forma tú crees que ha sido la penetración que ha tenido Cuba en América Latina, con los jóvenes sobre todo, donde
es fácil distinguir a chicos que anden con tatuajes de Che Guevara con poleras, usándolas, mostrándolo como un ícono de la libertad o de la rebeldía, por así decirlo, sin naturalizar la realidad que implica el defender a regímenes dictatoriales, criminales, como ha sido el cubano. Ok, te agradezco esa pregunta. Y no solo chicos, íconos como Maradona tienen a ese monstruo. Y yo tengo un artículo en el Pan Am Post que hace referencia a la resignificación, que es un término muy propicio. Bueno, ahora justo una de las personas que nos está viendo, Maximio Edmundo, habla del marxismo cultural. Justamente el marxismo cultural, que es un tema de debate, hay gente que los llama conspiración, que es una conspiración de la ultraderecha y tal. La realidad es que, digamos, el propio Marx hablaba ya de estos temas, pero eso lo podemos profundizar. Y yo tengo una nota donde hablo de la resignificación, que justamente un símbolo como el Che Guevara es hoy un ícono de la causa LGBT, cuando en Cuba, y esto es un dato muy interesante porque muchas personas antagonizan el tema de la defensa de la libertad de culto como Con eso. antagónico, sí, sí, exactamente. Bueno, yo soy investigadora en la Fundación Libre presidida por Agustín Laje en Argentina, así que Sí. ese libro lo conozco bien. Pero eso es interesante porque es uno de los puntos de tensión que tenemos justamente con ciertos pensadores que discrepan de la existencia del marxismo cultural, porque Marx era más materialista, economicista, y se habla mucho del neomarxismo como que es algo posterior a Marx, pero lo cierto es que la destrucción de la familia está planteada en el manifiesto comunista. Entonces, bueno, sin irme muy lejos del tema inicial, quería mencionar que en las unidades militares de ayuda a la producción, que eran los campos de trabajo forzado donde el Che Guevara condenaba a los homosexuales, porque con la instauración del socialismo también se instaura el servicio militar obligatorio para varones, ¿no? Porque la igualdad que nos piden las feministas nunca, ese tema pasemos por alto. Entonces, el homosexual era considerado no apto para la guerra. Y de hecho, en la Unión Soviética era crimen federal si eras varón. Entonces, justamente, mucha gente antagoniza el tema religioso, sobre todo del etos cristiano, con la supuesta persecución a los homosexuales, pero la realidad es que jurídicamente no hay tal. La persecución jurídica, militar y vía prisión ha sido más bien en los regímenes socialistas. O sea, uno puede tener una discrepancia moral, filosófica, pero eso no significa que se los condene, mientras que en los regímenes socialistas sí. ¿Y me ves o se cortó? Te vi No, sí como te veo lento. perfecto. Ok. Eh, Mucha gente no sabe, pero en las unidades militares de ayuda a la producción, las UMAP, donde condenaban a los homosexuales a labor forzada, también había católicos, también había testigos de Jehová. Y en ese tiempo, y eso mucha atención si nos ven jóvenes universitarios, en ese tiempo hubo limpieza en las universidades. En el tiempo que había Mm, el auge en Chile de la gente que respaldaba a Allende, que había las guerrillas en Argentina, que mucha gente no conoce. Esto es un dato que a mí me encanta resaltar. mm, La primera presidente mujer de Argentina, Isabelita de Perón, la viuda de Perón, su gobierno fue desestabilizado por guerrillas marxistas. mm. El golpe cívico-militar se da por pedido de la presidente, porque las guerrillas estaban secuestrando muchachos, atacaron, hubo lo que se conoce como la batalla de Manchalá, que ataca, ERP, la guerrilla se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo, o sea, era ejército, sin Mm. tapujos. Era un ejército financiado y entrenado en Cuba que atacó a un regimiento de conscriptos, muchachos de 18 años. De nuevo, servicio militar obligatorio para varones. Bueno. Claro. Entonces, todo esto pasaba mientras en Cuba se purgaba en las universidades a los homosexuales. Y no solo a los homosexuales. Había, y esto era, estaban a cargo policías mujeres, mucho ojo. Iban con un algodón y limpiaban los rostros de los hombres. Si un alumno universitario tenía maquillaje, era sospechoso de conducta desajustada. Mm.
O sea, y hoy la causa LGBT se abandera en la lucha contra el capitalismo y a favor del socialismo, pero si un hombre transexual era capturado en los tiempos del Che Guevara, Claro, iba a de un hecho, campo hay algunos videos que han circulado ahora en la red que han salido a la luz de Cuba en periodos donde perseguían a la población homosexual, terribles, por supuesto, pero eran los mismos artistas que estaban ahí linchando prácticamente o ridiculizando a la gente por su condición. uh-huh. Sí, y en este mismo tiempo eso pasaba. Hasta el día de hoy, los testigos de Jehová no acceden a educación superior. Entonces hay mucha gente que erróneamente antagoniza al cristiano con la comunidad LGBT como si fuese una cuestión ideológica política, cuando la realidad es que en los regímenes socialistas se persigue por igual la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad sexual. Entonces muchos liberprogres, por ejemplo, dicen la izquierda se mete en tu bolsillo y la derecha en tu cama. Y la realidad es que la izquierda se mete en tu cama. En todos lados. En todos lados. Lo que tienen es una falla de concepción y en este sentido son lo que en los tiempos soviéticos se llamaba idiotas útiles, porque no distinguen una opinión de una política de Estado. O sea, tú puedes opinar lo que quieras sobre quien quiera, otra cosa es que quieras que el gobierno legisle a favor o en contra de alguien. Entonces ahí caen en este grave error. Entonces, y nada es más falso, o sea, se metían hasta en tu rostro. Había estudiantes de teatro cubanos que eran hombres heterosexuales o no, porque aparte si un hombre, y eran estudiantes de teatro, entonces se maquillaban por su personaje e iban a prisión, porque ya te digo, había esta vigilancia. Si un hombre usaba ropa sospechosa, porque eran conductas contrarrevolucionarias. No sé si quieres profundizar en ese tema, pero bueno, Claro. eso lo verán en el libro negro de la nueva izquierda, pero con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la izquierda se reinventa. Y por eso es tan importante desde la contrabatalla cultural hablar de la historia, porque mediante la resignificación pueden convertir un símbolo como el Che Guevara, que asesinaba y perseguía, en un héroe de la libertad cuando era un tirano total. Y bien que mencionas del tema del África, porque él mandó a morir a los negros cubanos Claro. en el África. Y no solo eso, en Sudamérica fue sumamente racista hacia los indígenas y hasta los propios negros. Y eso, y era totalmente ignorante, o sea, no distinguía un guaraní de un quichua, o sea, porque aparte de eso, la agenda progresista tiende a, como no tiene concepción de individuo, tampoco tiene concepción de etnia ni nación, entonces habla del indígena como un todo, cuando cada nación tiene sus particularidades. Claro, cada nación tiene sus particularidades, sus identidades, etcétera. Ahora, hace poco tiempo atrás estaba leyendo algo de Stéphane Courtois, que es el autor del libro negro del comunismo, muy polémico, es un francés, que se lo recomiendo a todos, pero es muy interesante porque, en primer lugar, en América Latina es difícil de encontrar ese libro, es un libro gigante. Estuve buscando, haciendo búsquedas por internet y solo hay copias en España prácticamente para comprarlo por internet, lo cual es impresionante y eso devela también como un libro tan significativo que a partir de él nosotros partimos diciendo que han habido más de 100 millones de muertos y todo ello. Y ese libro no es de fácil acceso a la población. Entonces, importante que recién eh, años después, años más tarde de la caída del muro de Berlín, recién estemos como viendo que hay material, mucho material disponible para poder develar esto. Y Estefan Courtois dice algo súper sabio hace 3 años atrás, una entrevista que le hicieron en España, y dice, claro, la caída del muro de Berlín provocó que los, el mundo liberal o el mundo occidental dijese, ganaron, triunfaron las democracias liberales, así como señaló Fukuyama en su momento, y por lo tanto el comunismo murió. Entonces es solo una idea que queda, pero no es un régimen que prácticamente puede desarrollarse. Sin embargo, él mismo dice, pero eso es un gran error,
es un gran error que hemos cometido históricamente porque el comunismo está siempre vivo y siempre mutando. Los mismos marxistas, me refiero, por ejemplo, en la academia, aquí en Chile, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía o la Facultad de Humanidades, instan a algunos profesores a que el marxismo es una doctrina que se tiene que seguir estudiando, porque el marxismo es ciencia para ellos. Obviamente, George Steiner ya desechó de que era y diciendo que era una pseudociencia, pero para un marxista convencido siempre es estudiar, volver a releer, y así, ante todo, nosotros estamos recién develando y entregando esta batalla cultural de decir por qué el marxismo es moralmente malo. Sí, sí. Por eso mismo me encanta hacer esta aclaración porque es súper importante, sobre todo dentro de nuestros supuestos aliados que son fervorosamente anticristianos y no se dan cuenta cómo, primero, la mayoría de los hispanoamericanos son cristianos. Entonces, en lugar de llegar a la mayoría de la gente, aíslan a la mayoría de la gente. Y uno puede, eso es lo maravilloso del etos cristiano, que permite la apostasía. Tú no tienes que ser practicante ni creyente para convivir en una sociedad cristiana, pero sí respetar las normas básicas de no matar, no engañar, no robar. Y eso también, tener un etos en común, una ética en común, una moral en común, permite justamente una concepción de convivencia donde el Estado no sea el primer rector. Y eso es algo que no comprenden muchos. Mm. Y también no comprenden cómo, y por si alguien se incorporó ahora, lo reitero, el tema de la persecución de los cristianos ha sido a la par de la persecución de los homosexuales. Hoy en China Mm. hay 12 millones de católicos perseguidos. En Cuba, en el Panama Post también lo publiqué, en diciembre, cómo se agrava la persecución de los cristianos, en particular de los católicos. Y eso es algo que yo destaco muchísimo. En Chile tienen el violador eres tú, estas Claro. feministas que quieren un Estado protector que a su vez es un macho opresor. Es una contradicción lo que dices de la reinvención. Es una contradicción lógica constante. Y unas amigas muy queridas cubanas, una de ellas, Ana Olema, es una activista y artista que fue caminando desde Ecuador hasta Estados Unidos, una Wow. cubana, sí, porque en ese tiempo se podía llegar al Ecuador con más libertad, y lo hizo como acto, como una performance, digamos. Y ella tomó ese tema, el dictador eres tú, y desmontó lo que es el comunismo, justamente burlándose de este activismo feminista, porque ellas Claro. quieren un Estado, quieren convertirlo en su propio patriarcado. La quieren Mm. convertir en un macho mantenedor que las resguarda. No quieren que la mujer, no quieren libre portación de armas, no quieren que la mujer sea capaz de defenderse ella misma, ni siquiera hasta quieren que la mujer sea resguardada de las palabras mediante la, Claro. ¿cómo La el censura del tema, lenguaje. el tema del piropo, de la criminalización del piropo. Mm. O sea, quieren volver a la mujer tan vulnerable que si le dicen algo que le incomoda, que venga la policía. Entonces, la izquierda es la contradicción constante. Odian a la policía, pero quieren criminalizar el discurso. El Estado es opresor, pero que el Estado me proteja de los hombres, como si los hombres fuesen un todo, como si las mujeres fuesen indefensas. Entonces, es un movimiento que, bueno, se basa mucho en la dialéctica de la Mm. contradicción, y en eso me encanta hacer paralelos con 1984 de George Orwell. La gente que me escucha a menudo que se aburra o que me quiera, pero me Siempre parece importante. súper, me parece súper importante porque es así. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Estamos en tiempos Mm. orwellianos porque nos quieren vender contradicciones. Y bueno, paso a una noticia alegre. Hoy se celebra 3 años del Partido Libertario Cubano, Muy del bueno. cual soy cofundadora y portavoz para Sudamérica. Entonces, en esto, antes de decir lo trágico que es todo lo que pasa, soy muy feliz de transmitir esta noticia. Invito a todos a apoyar y a quienes dicen ser defensores de la libertad. Realmente tenemos que ser nosotros adalides de la solidaridad.
porque acorde más se hace en el sector privado, menos necesidad hay del sector público. Mientras más seamos los productivos quienes mediante cooperación voluntaria hacemos cosas en favor de los más afligidos, menos necesidad o justificación habrá que lo haga el Estado mediante impuestos, mediante la fuerza y mediante una falsa moral que como no lo hacen los demás, lo tiene que hacer papá Estado. Entonces, en ese sentido, es crucial que aunque que seamos primero conscientes de cómo nuestras libertades se reducen, pero aún más conscientes de que en otros lados hay menos todavía y el presente de otros puede ser nuestro futuro. Y en Chile tienen el monstruo totalitarista pisándoles los talones. Y no es chiste. Yo estuve en Chile en noviembre con mi pañuelo pro vida y me dijeron, guárdalo que te van a linchar. Este pañuelo me lo pusieron en uno de los muchachos de Ciudadana Austral. Para infiltrarte en las capas. Sí, porque entramos a la Plaza Baquedano y nos empezaron a rodear. Claro. Entonces, como son tribus urbanas, si no estábamos con su atuendo, con sus códigos, estaban así. Entonces nos tuvimos, y eso, o sea, esa falta, te quitan tu libertad de tránsito, porque hasta te obligaban a bailar por la fuerza, te quemaban los negocios, o sea, es la muerte de la libertad en toda su expresión. No tienes libre tránsito, no tienes libertad de expresión, no tienes libre empresa. Tal cual. O sea, y la falsedad de que abogan por los trabajadores. Se perdieron más de 376,000 trabajos solo hasta febrero. Sí, antes de la pandemia, claro. Exacto. Entonces, ¿a qué juegan? No podemos permitir que quienes nos impiden trabajar digan que luchan por los trabajadores. Bueno, pasamos un dato a todos los que están viendo y los que verán posteriormente también cuando esté en YouTube el video igual. Contacten a Mamela Fialo, ¿no? Fialo. Sí. Entonces, la contactan, está en sus redes sociales, las vamos a poner también en YouTube, para que si quieren colaborar con el Partido Libertario de Cuba, que cumple 3 años como señalaba, muy interesante porque Mamela tiene ahí mucha experiencia también en cómo se ha desarrollado esto con la capacitación a los chicos y toda la diáspora también que tiene Cuba en la actualidad en Miami, en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? Porque hay muchos mitos también de noticias que aparecen a veces de Cuba y que los medios filtran, porque sabemos que los grandes medios hegemónicos sirven al progresismo global. Entonces, sería interesante que también puedas contar un poco esta experiencia que fue parte de lo que pude escuchar cuando estuviste dando la charla en Paraguay. Sí, muchísimas gracias. Nosotros tenemos ya tristemente en prisión todavía a un activista, tuvimos a lo largo de un año a otro y en promedio tenemos detenciones cada 2 semanas o bien cercamientos o desapariciones. En Cuba solo es legal el Partido Comunista. Es insólito que en Chile todavía haya un Partido Comunista. Lo mismo pienso. En países como Ucrania y Polonia es prohibido no solo los partidos, sino la simbología, porque es una ideología que ha matado a millones de personas. En Ucrania mataron solo de hambre a 7 millones. Entonces es insólito que todavía haya partidos con estas ideas. E imagínense que sea el único permitido. Y eso pasa en Cuba, pasa en China. Y como solo es legal el Partido Comunista, el mero hecho de pertenecer al Partido Libertario Cubano es ilegal. Entonces, y realmente, no sé si están al tanto, pero cuando empezó la pandemia del coronavirus, en Cuba era prohibido andar con mascarilla. Entonces, nuestros activistas hicieron con los colores del anarcocapitalismo, verde, amarillo y negro, las mujeres, que son... Y es otro tema, si nos permite el tiempo lo puedo mencionar. Sí. Nuestras mujeres empezaron a fabricar. Luego, en cambio, al revés. Como decíamos, esto de la izquierda, que es la contradicción constante. Luego, en cambio, empezaron a penalizar el no uso de mascarillas. Entonces, tienes una semana que te detienen, porque como Cuba supuestamente tiene el mejor sistema de salud del mundo, mostrar que hay presencia de la enfermedad era prohibido.
y luego a la otra semana, si no estabas puesto, detenido. Entonces, imagínate vivir en un sistema de justicia tan endeble, tan frágil, que de una semana a otra cambia la normativa. Y hago un pequeño paréntesis. En Nicaragua, que tristemente es un país del que poco se habla y lo veo en mis notas, poco se lee. Sí, ya. En Nicaragua fue criminalizado también el uso del tapabocas. Los médicos que denuncian la falta de equipos son despedidos y supuestamente solo hay 13 contagiados en Nicaragua. Y lo tragicómico es que el gobierno, por querer tapar lo que está pasando, le sale peor, porque si hay 3 muertos en medio de 13 contagiados, significa que tienen la letalidad más alta de la región. Exacto. Porque es 23%, es altísimo. Entonces, pues digo, es tragicómico. De acuerdo a FUNIDES, que es una fundación abocada a derechos humanos y temas de libertades económicas, plantean que hasta junio puede haber más de 114,000 contagiados. O sea, imagínate pasar de 13 a más de 100,000, es que algo se está tapando. Otra cosa, aunque este tema ellos están igual, prohibieron en su momento la mascarilla, es como prácticamente, bueno, no el caso extremo, pero es prácticamente como Turkmenistán, donde el presidente que lleva más de 35 años en el poder prohibió por ley hablar del coronavirus, prohibió por ley la palabra. Eso es verdad. Sí. Sí, gracias por mencionarlo, y hay que decir que él está en el poder desde la Unión Soviética, o sea, él viene de ese tiempo. Pero el comunismo murió, dicen unos. Claro. Y sigue vivo porque no lo hemos matado. Claro. Y por eso es tan importante el trabajo que yo hago en Cuba, porque al comunismo hay que verlo como el cáncer que es. Es una metástasis que tristemente se enquista. Entonces yo voy al foco del mal. Y no solo para atacarlo en la fuente, sino porque todavía hay pequeños atisbos de libertad ahí. Y para la gente que está ahí, es un ánimo increíble que la gente que esté lejos esté pendiente de ellos. O sea, es alucinante para ellos. O sea, a mí me han dicho, literalmente, con esas palabras, cuando yo estaba boca abajo en el calabozo con una bota en el rostro, pensé en ti. Y eso me daba fuerzas para seguir. Entonces es realmente, y nuestros activistas cuando han sido detenidos les han rociado ácido en los teléfonos, les incautan las computadoras y si tienen una mención contra el socialismo, incautada. Entonces es un nivel de control insólito y que sigue en pie. Y perdón que retome el tema de Nicaragua, que este tema creo que es necesario decirlo. En Nicaragua el régimen socialista prohibió a los hospitales privados hacer pruebas de COVID. Entonces, si solo tenemos la información del régimen y somos dependientes de un régimen, ¿cómo hacemos? A la Iglesia Católica le impidió crear centros médicos, le impidió crear un centro de información para saber, digamos, cómo prevenir. Y esto es muy importante y para quienes aún son creyentes, pese a un papa que tenemos tan polémico, por no decir otra cosa, en Nicaragua, la Iglesia Católica ha sido clave en la lucha contra el socialismo, porque justamente en el primer año las manifestaciones comenzaron en abril del 2018 contra el régimen. Claro. Se estima que en el primer año hubo 650 asesinados, incluido un aborto a patadas, durante un interrogatorio. Yo creo que soy la única reportera que destaca ese triste caso. Sí, de hecho, de Nicaragua aquí los medios de prensa, nada. Y yo también me considero que bastante desconocimiento sobre el caso de Nicaragua y sería bueno que sigas comentándolo también. Oh, ya, gracias. Perdón. Ajá, entonces, disculpa. Sí, y yo me comprometo, te juro, es desalentador porque yo veo cuánta gente lee mis notas y cuando escribo sobre Nicaragua es como... Porque no es un tema que genere interés o yo no sé si hay un bloqueo o qué, pero... Claro. Bueno, pero es un tema que hay que hablarlo y me han escrito gente que ni conozco y me dicen gracias por decirlo. Entonces, bueno, entonces pienso en eso y digo, lo hago. Bueno, el régimen digamos, se estima que hay 650 muertos por represión y el régimen reconoció a 199, de los cuales acusa que la mayoría en realidad fueron asesinados por los activistas. Y
la Iglesia Católica sirvió como refugio para la gente que huía de las balas e incluso dispararon dentro de las iglesias y destruyeron las estatuas, cosa que en Chile también se ha visto. Sí, claro. De hecho, yo En hice Chile- una noticia que menciona los dos casos sí, en sí, paralelo, la vi. sí, y me parece fundamental y gracias por tu apoyo siempre que tenga alguna duda sobre Chile. Entonces, en ese sentido, no, si bien pareciera que son temas no vinculados, son vinculados. En Chile se ve, hay una destrucción a toda institución que sea por fuera del Estado y hay que decirlo porque falsamente te acusan de fascismo si cuestionas el comunismo. Exacto. Ajá. ¿Y cuál fue la consigna clave de Mussolini? Todo en el Estado y nada fuera de él. Mm, ¿Quiénes son los fascistas? exacto. Ahora, interesante, del ataque a la religión, a la libertad religiosa, es un tema que de la Unión Soviética se ha dado y en la actualidad estas nuevas izquierdas reformuladas, ya no guerrilleras, como los años 70, es algo que atacan fuertemente porque ven ahí la génesis de la moral de un pueblo, ¿no? Y como en América Latina tenemos una gran tradición hispana, eso ha sido una pieza clave de ataque. En Chile, aproximadamente, según lo que hemos estudiado acá en Ciudad Austral, el año 2017 y 2018 se quemaban o se destruían o vandalizaban, me refiero a destrucción de iglesias o quemas de iglesias, alrededor de 28 iglesias. El Estado de Chile no monitorea o no clasifica esto como un hecho puntual determinado de ataque a la libertad religiosa. Espero en un tiempo más poder elaborar un informe sobre esto. Pero desde la insurrección dada en octubre, estas iglesias fueron en menos de 3 meses, más de 60 iglesias destruidas. Y ese dato no lo tengo en estos momentos, pero sí el dato exacto. Pero se duplicó o triplicó la normalidad, que igual es una normalidad, por supuesto, de destrucción de iglesias, sea protestante o católica. No, y te agradezco. O sea, yo personalmente yo nunca he sido ni muy practicante ni muy creyente. Ha sido más bien paulatina. Yo tengo una consigna que es, no me hizo, ¿cómo es? No fue la fe la que me hizo provida, sino lo provida que me llevó a la fe. Precisamente Mm, porque fue mi activismo libertario el que me llevó a defender en este orden vida, propiedad y libertad. Entonces yo decía, ¿qué clase de sociedad es en la que quiero vivir yo? En donde sea la iniciativa privada la primera. Entonces, ¿qué hay que promover? La solidaridad, la ayuda al que menos tiene. ¿Cómo? Mediante emprendimiento, mediante impulso, mediante ayuda de persona a persona. Bueno, ¿y dónde encuentro esos espacios? ¿No? Fuera del sí, Estado, es en agrupaciones religiosas. Entonces, realmente, o sea, yo viví casi 15 años en Argentina, todos los miércoles salía a dar de comer a la gente de la calle, los fines de semana iba a los hospitales de niños a darles lo indispensable, productos de higiene, a estar con las madres que sufrían muchísimo y también he sido en Argentina voluntaria en orfanatos, perdón. claro. Entonces, claramente, ¿quién maneja esas iniciativas? ¿No? Mm, Entonces, ya hay que hacer un mea culpa entre los difusores del libre mercado. Muchas veces se estanca en la economía y no va al plano cultural. Y está claro. bien, o sea, hay que promover que la gente se levante por sí misma y eso es una de las tantas contradicciones que hay que destacar en lo que está pasando en Chile desde octubre, la mal llamada Plaza Dignidad, otro Mm, término muy orwelliano. No hay nada más indigno que depender del Estado. No hay nada más claro. indigno que negarle a alguien, y ahí hasta me enojo, no hay nada más Muy indigno bien. que negarle a alguien su sustento. Y es lo que han Exacto. logrado. Y no hay nada más indigno que, o sea, por algo en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución defiende a la par la libertad de culto y la libertad de expresión y la libertad de asamblea. Y Claro. todo eso nos han quitado. Y me incluyo porque estuve en Chile, estoy en ese nos. Sí. Y el tema religioso, yo fui, justo coincidió, era la fiesta de Cristo Rey, hubo una,
y esto es un dato muy interesante, que perdón que ande mucho en esto, pero eh, hay todo un activismo político religioso que plantea que hay, supuestamente en la aparición de la Virgen de Fátima en 1917, ella dijo que había que consagrar a las naciones al Inmaculado Corazón de María para defenderlas del comunismo, que iba a ser el mayor peligro para la humanidad. Mm. ¿Ya? Y el día que yo estuve en Chile, porque estuve solo un día, se consagró a la nación ese día. Y fui y me acerqué a los sacerdotes y les pedí una entrevista, ninguno quiso. Impresionante. Y dijeron, nos duele profundamente, pero ninguno pudo. Y me acerqué a una agrupación evangélica y no me dieron un no rotundo, pero tuvieron que congregarse para ponerse de acuerdo y entre todos responder finalmente, y agradezco mucho a Danilo Silva que me Claro. facilitase el contacto, pero no es que me dijo sí y así, no, porque hay un miedo tan grande. Hay un miedo tremendo de combatir el comunismo. Y más aún desde el punto de vista de la fe. Y ahí uno recuerda cuando Juan Pablo II llegó a Polonia por primera vez, y según relata el biógrafo principal de Juan Pablo II, cuando él propuso habló y bendijo Polonia al llegar su mandato en su primera visita, la gente de la KGB y la gente principal de la Unión Soviética dijeron que se les heló la piel Wow. y eso lo dice el biógrafo Juan Pablo II. Entonces, ¿qué tan importante consideras tú, en este caso, para seguir esta conversación también, el poder de la fe relacionado con el combate al comunismo? Bueno, si quieres podemos dedicarnos a otro tema de lleno a eso, pero no sé si estás al tanto. Bolsonaro lo hizo en Brasil. Él Claro. consagró la nación al Inmaculado Corazón de María. Ecuador fue el primer país en el mundo, incluso antes de la aparición de Fátima en 1917, en consagrar la nación. Primero al corazón de Jesús y luego el de María. Y ahora, en medio de la pandemia, se volvió como a renovar, digamos. Entonces, realmente nada une a una nación como la guerra, nada. Y realmente en el momento que nos demos cuenta que estamos en guerra, y Sebastián Piñera lo dijo, y tristemente ha sido un líder muy débil en ese sentido, y él cuando lo dijo con convicción y lo dijo con razón porque es real, Mm, pero la iglesia puede ser violenta, pero en el momento que la derecha, o en este caso una centro derecha tibia, lo dice, es culposa. Entonces, yo sí creo, sobre todo desde el etos cristiano, como te digo, permite la apostasía. O sea, tú para convivir en una sociedad con estos valores básicos no tienes que creer, ni tienes que practicar, simplemente respetar. Y en ese sentido, al menos reconocer que solo en una sociedad así se puede respetar lo mínimo indispensable para vivir en libertad y prosperidad, hay un avance. En una sociedad predominantemente musulmana, eso no es posible. En una sociedad mm, predominantemente atea tampoco, porque justamente la necesidad de creencia está en el ser humano. claro. Y eso Marx lo supo perfectamente y el socialismo lo hace mediante el Estado. Y lo vienen haciendo desde la Revolución Francesa. O sea, no sé si mucha gente lo sabe, pero en la Revolución Francesa había lo que se conocía como la diosa razón y hubo una fervorosa persecución religiosa. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, al menos reconocer que cuando la libertad de culto está en riesgo, están en riesgo todas las libertades. Y eso es algo que mucha gente que incluso dice defender la libertad no se da cuenta. En Cuba no la hay. Te cuento algo, fui el primer domingo del año a misa y el sacerdote dice, ¿quieren que les cuente sobre mi trabajo en Cuba? Y yo no levanté la mano y dije, uy, si esto es de la corriente del Papa Francisco. Entonces no levanté la mano. Y, y resulta que
era una zona más o menos acomodada, la parroquia, y dijo, ¿cómo es? Todo lo contrario, explicó la cantidad de persecución que había y que todo el trabajo que hace él y su parroquia en Cuba es en el anonimato y casi en las Claro. catacumbas como fueron los primeros cristianos. Entonces, todo este trabajo se mantenía mediante la iniciativa privada de la misma parroquia aquí en Quito, a Cuba, Mm. y vendía maracas que decían Cuba, hechos por las mujeres artesanas de la parroquia, y cuando él llegó al pueblo había 0 jóvenes y ahora hay 17, porque ese mismo miedo que hoy viven los sacerdotes chilenos, viven todos los practicantes cubanos. Claro. Entonces, sobre todo en el interior del país. Y eso es algo muy, muy destacable. En Cuba, todos los domingos están las damas de blanco, que son mujeres, Mm. esposas, madres, hijas de presos políticos, se visten de blanco y marcha. Otra cosa en estas falsedades del feminismo. Son mayormente los varones que van presos y son sus mujeres las que velan por ellos. Y ellas todos los domingos van a misa para cobrar fuerza y salir a marchar. Mm. Todo lo opuesto a lo que hacen las feministas, que salen a marchar y al final van y destruyen una iglesia. Entonces Claro. es tan visible, tan palpable la ausencia total de libertad. Les esperan afuera de sus casas o afuera de las iglesias para arrastrarlas. Tengo un artículo también que a una también es un modus operandi del socialismo, le hicieron abortar a patadas también. Entonces, de hecho, no es la presidenta del Partido Libertario Cubano, sede La Habana. Ella fue también dama de blanco y se retiró luego que le dieron una paliza tal que le comprometió varios de sus órganos vitales. Uh. Entonces ella se alejó un tiempo y cuando volvió al activismo dijo, yo quiero hacer un partido. Y yo, la verdad, nosotros empezamos haciendo una biblioteca en Cuba. Jesús Huerta del Soto, que es un referente para mí y para muchos Claro, que amamos la libertad, un grande. nos donó, sí, es un grande, nos donó 3 cajas de libros y hemos A recibido nosotros enorme. igual nos envió y llevamos a la isla, a la isla de Chiloé, entregamos libros de Huerta de Soto. Excelente. Bueno, y ahí está la iniciativa privada en acción, la mano Sí. invisible. Y realmente, o sea, todo esto pareciera que salimos de tema, pero no, todo está correlacionado. La libertad es una sola. Y justamente, y como dije anteriormente, y si alguien llega recién a sintonizarse, no es casual que en Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución tenga libertad de culto, libertad de expresión y libertad de asamblea en la misma jerarquía de Mm. importancia. Después está la libertad de portación de armas, que hoy están defendiendo a la par. Claro, Pero la segunda realmente, enmienda. y eso como defensor de la libertad, aun si no crees, o sea, si no eres creyente, hay que entender esa importancia. Y muchos libertarios tampoco saben, lo dije en un programa previo, pero lo repito, gracias por el Claro, espacio. sí, obvio. La banderita del Don't Tread on Me, el amarillo con la serpiente, en la Revolución Americana, en la independencia de Estados Unidos, iba al lado una bandera blanca con un pino que decía una apelación a los cielos. Mm. Justamente porque, digamos, en la formación de las nuevas repúblicas se jura sobre la Biblia, precisamente porque se tiene una noción de que hay una autoridad superior y que tu juramento vale algo además, ¿no? Claro. Y que hay un juez, hay una instancia superior, y eso es la primera delimitación del Estado. Claro, Es decir, ¿cómo? Como dice la Constitución americana, el creador dota a los ciudadanos de poder para elegir gobernantes, porque el creador permite tener derechos inalienables, etcétera. Exacto, eso, en la Bill of Rights. Eso tiene una razón de ser, y es precisamente esa concepción de que ellos son temporales, lo eterno es otra cosa. Entonces, realmente el socialismo busca a propósito, los demócratas, que son la izquierda de Estados Unidos, buscan sistemáticamente eliminar eso. ¿Por qué? Porque buscan que el Estado sea una religión en sí misma. Y por eso mucha gente, bien llamados liber progres, hay lo privado, pero se es la solución, hay una, redacta mejor, porfa, no entiendo. No te Eh, entiendo.
que justamente, por ejemplo, tienen como prioridad el matrimonio igualitario. Otro error. Fue la Revolución Francesa la que instauró, luego con Napoleón, el matrimonio civil. Mm. ¿Qué le importa al Estado con quien tú estés? Es como dice el gran Miguel Ancho Bastos, hay que abolir el matrimonio heterosexual. Claro. Que justamente el Estado, ¿qué tiene que ver con el amor? O sea, no tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver. Mm. Entonces, mucha de esta gente confundida de lo que es la libertad quiere agrandar el poder del Estado, quiere llamar derecho a algo que no es, porque no tienes derecho a casarte. Entonces, los solteros, ¿qué somos? Estamos carentes de derechos. Al divorciado se le priva de un derecho. Claro. ¿Cómo es eso? Gracias por los saludos. Estoy Sí. proyectando mi fanpage también, gracias por ver. Entonces, realmente, llamar derecho a algo que no es, nos pone en una posición, como te decía, en Nicaragua o en Cuba, que una semana rige una cosa, otra semana rige otra cosa. Si la ley no es un marco claro, si el Estado no tiene un límite claro, tampoco una convivencia sana entre las personas, porque no sabes qué es ley, no sabes cuándo hacer qué, y realmente es hasta psicológicamente inquietante. Claro. Ahora, vimos que hace poco en toda la situación de la pandemia, los médicos cubanos salieron ahí a visitar el mundo, se fueron a Italia, después los mandaron de vuelta. Pasó también en Brasil, donde muchos médicos cubanos no eran realmente médicos y los mandaron de vuelta también. ¿Y qué opinión te merece este tema de la importancia que aún tiene geopolíticamente hablando de Cuba y las mentiras que hay detrás también sobre esto, que al fin y al cabo son médicos que pareciese ser soldados de la revolución? Muchísimas gracias por esa pregunta y por la oportunidad de aclararlo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su primer mes de gestión dijo que la situación de los médicos era de esclavos. Y lo es. El Estado cubano recibe entre el 75 y el 90% del salario de los médicos. El régimen cobra $3,000 por cabeza. La cantidad de dinero que producen los médicos es 5 veces más que la industria del turismo en Cuba. Hablemos de explotación laboral, porque a la izquierda le Claro. encanta hablar de la explotación laboral. Si el Estado te expropia el 90% de tu sueldo, no es de explotación. Y otro dato que denunció Bolsonaro, no les permiten viajar con sus familias. Ah, claro. Y no es que esa plata les dan a ellos, o sea, el Estado es todo un sistema de chantaje también. Mm. Y tercero, pidió que sean evaluados. ¿Y qué hizo el régimen? En lugar de mejorar las condiciones laborales de sus médicos, que tanto dinero le producen al régimen, el régimen mandó en el tiempo de Dilma Rousseff, que tuvo que dimitir su presidencia por sus vínculos con la corrupción, eh, envió en total Cuba 11,000 médicos. Multiplica eso por $3,000 al mes. Son más de 33 millones de dólares al mes que perdió Cuba. Y en lugar de mejorar la situación de sus médicos, se los llevaron. Y ahora hay que conseguir ese dinero de algún lado. Entonces, como dices, en la pandemia aprovecharon y a muchos países y en muchas circunstancias se mostró que muchos no están capacitados y también era casi tragicómico, muchos viajaron y ni siquiera tenían mascarilla, entonces dices, ¿qué ofrecen? O sea, Claro. yo no voy a menospreciar la capacidad de los médicos, han habido casos de todo, de unos que son sobresalientes, otros que Mm. son un fracaso. A Rafael Correa de Ecuador no le pudieron arreglar la pierna, a Hugo Chávez no le pudieron salvar la vida, o sea, han hecho algunos papelones. Y algo que denunció el hijo de Bolsonaro, yo lo tengo en un artículo, es cómo han sido utilizados como herramientas políticas. En Mm. Venezuela, por ejemplo, eran adoctrinadores. En Bolivia fue todavía más grave, no sé si están al tanto. Tengo un artículo al respecto en el Panam Post. Financiaron protestas, Mm. detuvieron a personal de las misiones médicas, de los cuales no eran ninguno, creo que uno era médico,
uno de 4, y tenían mucho dinero en bolsos para financiar protestas a favor Mm, de Evo Morales y para Morales. instigar la violencia en las calles. Entonces, yo no voy a decir que los médicos con una totalidad no están capacitados, sí voy a decir que primero están en una situación esclava, segundo trabajan en condiciones inhumanas desde que les separan sus familias, y tercero son utilizados primero como propaganda y luego como instrumento político en cuanto al adoctrinamiento. Claro. Mabela, nos va quedando 3 minutos, porque estos Instagram Live tienen fecha de caducidad, que son solamente 60 minutos. Okay. Quiero agradecerte profundamente el haber compartido la experiencia que has tenido también con la colaboración de la libertad de liberar a Cuba. Siempre todos los granos de arena son bienvenidos. Todos los que quieran apoyar por lo demás a la causa de la libertad en Cuba pueden contactarse con Mamela, que está de primera fuente, poder colaborar con ella para el pueblo cubano que está buscando su libertad. Por otro lado, comentarte una de las cosas que siempre hacemos en la cuarentena austral es preguntar al qué libro recomienda o está leyendo para los que te están escuchando o te van a escuchar posteriormente. Bueno, para quienes no están familiarizados en la causa de la libertad todavía o están empezando o quieren recomendárselo a alguien que sienten que lo necesita, iría por lo básico, que es La rebelión en la granja, partiendo de la premisa que es prohibido en Cuba. Y es un caso Mm, gráfico de, usando como ejemplo los animales, la farsa del socialismo. claro. Excelente. Uno, ¿Y ¿cómo? estás leyendo algún libro en este momento que quieras compartir, sea de otro autor? Bueno, yo con una amiga estamos haciendo un challenge estoico de hacer ejercicio y leer un libro por semana. Y Mm, estamos leyendo De la tranquilidad del ánimo de Séneca. Bueno, ya lo terminamos de leer. Y de los estamos, grandes estoicos. De los sí, grandes estoicos. Sí. y el primer hispano estoico. Mm, Entonces, justamente hoy creo que más que nunca hay que rescatar lo mejor de la hispanidad porque es lo que nos une como lengua en común, como cultura en común, valores en común. Y es un tiempo en el que necesitamos del estoicismo porque uno no elige sus circunstancias, solo cómo actúa frente a ellas, que es la base del pensamiento estoico. claro. Muchas gracias, Mamela. Un saludo grande. Espero que estés muy bien allá, tu familia, en Ecuador. Y ya nos veremos, esperemos pronto después de esta pandemia y volvamos a abrir las fronteras. Gracias, gracias por la oportunidad y vive la libertad. Sí. Chao, chao. Que estén Chao. bien.